del apóstol Pedro, el capítulo 2. En esta mañana el tema lleva por título el edificio de Dios. El edificio de Dios. Pedro capítulo 2. A él. ¿Cómo dice tu Biblia? Acercaos, ¿verdad? Acercándonos a él, piedra que. Mira qué lindo, mira cómo Dios le llama. ¿Cómo se llama? Una piedra viva. Jesucristo tiene muchos nombres: el camino, la verdad, la vida, el pan del cielo, el buen pastor. Y aquí le llama la piedra viva. Diga piedra viva. Piedra viva. Ahora fíjate, me llama la atención que la Biblia dice acércate a él. Ya él está en ti, pero tiene que haber todavía una relación con el que está en ti. Porque puede estar en ti y tú no tener relación con él. Por eso Pablo dice, acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia. Ese es uno de los propósitos de este ministerio. No solo conocer que él está en ti, sino llevarte a una relación íntima con él. Para que te acerques. Diga, yo quiero acercarme. Yo quiero acercarme. Fíjate, parece irónico, ¿verdad? Porque ya estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales. Pero dice acercaos. Y Pablo dice, acércate al trono con confianza. Y Pablo dice, ya abrió un camino nuevo, camina por ahí, acércate, entra, tengamos comunión. Y dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida. Mira cómo la Biblia llama a Jesucristo, una piedra preciosa y escogida. Diga conmigo, Jesucristo es para mí. Jesucristo es para mí. Una piedra preciosa. Una piedra preciosa. Una piedra viva. Una piedra viva. Escogida. Escogida. Y dice el verso 5, vosotros también, ahora habla de la iglesia. Ya deja de hablar de Cristo y ahora hablar de la iglesia. Dice, vosotros también como piedras que. Mira, él es una piedra viva y ahora nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. Como él es, así somos nosotros. Él nos dio su santidad, él nos dio su perfección, él nos dio su santificación, su espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Por eso es que somos uno con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed que edificados. Quiere decir que cada piedra que está aquí, diga, yo soy una piedra viva. Yo soy una piedra viva. Cada piedra que está aquí, el propósito de Dios es edificarla. Edificarnos en el Señor. Pero fíjate, yo voy a hablar en esta mañana de dos tipos de edificación. La personal, que es tú con Dios, y la corporativa, la iglesia. Porque cada una de nosotros, cada uno somos una piedra viva que Dios va edificando para hacer un edificio. Hello. Somos templo, pero al mismo tiempo Él va reuniendo esas piedras vivas para hacer un edificio, una casa espiritual. Mira cómo dice el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa que espiritual y sacerdocio santo. Hay un sacerdocio en ti. Tú eres un ministro competente, un sacerdote competente del nuevo pacto. Y hay un sacerdocio dentro de ti, pero ya no puedes ejercer, no puedes ejercer ese sacerdocio con obras, ni con rudimentos, ni con esfuerzos humanos. Tienen que ser sacrificios espirituales, tiene que ser por el Espíritu. Tienes que usar las obras, el material de construcción adecuado para que ese edificio sea un edificio firme. Y no venga un viento y lo tumbe y lo saque de carrera. Dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios. Oye, esos sacrificios son por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Todo lo que tú hagas tiene que ser por medio de Él. Cobíjate en Él. Por eso cuando tú hagas algo, dices, tú vas a ir allá en el nombre de Jesucristo. Cúbrete con eso, porque es que si no es eso, está frito.
Si lo haces por tus obras, por tus esfuerzos, por lo que tú puedas hacer, por tu reputación, nada. Pero lo que tú hagas por medio de Jesucristo, con su poder, con su gracia, con su fe, con su amor, con su justicia, es considerado un sacrificio espiritual aceptable delante de Dios. ¿Cuántos quieren edificar sus vidas correctamente? Gloria a Dios. Vamos a ver la primera carta a los Corintios. Vamos a ver cómo Pablo habla un poco sobre esa edificación. Capítulo 3 y el verso... Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a comenzar en el verso 4. Perdón, vamos a comenzar desde el 1, porque es que esto está tan tremendo. ¿Cómo sacar la Biblia fuera de él y leer un solo verso y no leerlo todo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Wow. Pablo no les pudo hablar a los corintios como ¿a qué? Como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de ¿quién? Mira cómo empieza la carnalidad de una congregación. Cuando dice, no, yo soy de uno y pues dice, pues yo soy de otro. Yo me congrego con los de este, y pues yo me congrego con los de allá, y yo me congrego con los de acá. Entonces empieza a haber divisiones porque tienen los ojos puestos en el hombre y no en la piedra viva. Hello. Ahí empieza la carnalidad, las disensiones, los pleitos, las contiendas. Dice Pablo, verso 4, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnal? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, servidores por medio de los cuales habéis creído. En otras palabras, Pablo fue un instrumento, y Apolo fue un instrumento que Dios usó para que los creyentes creyeran. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, aún siendo servidor, lo que a cada uno concedió ¿quién? El Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Aquí el cheche es Dios que da el crecimiento. ¿Entienden ese término cheche? ¿Cómo es? El cheche de la película. El blanquito de la película. Aquí el bravo es Jesucristo. Nosotros simplemente somos servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Tú puedes decir, oye, cuando el pastor Hilario predicó esa palabra, cuando el pastor Carlos predicó, cuando el pastor fulano, el otro, simplemente por medio de nosotros tú recibiste la palabra, pero el crecimiento te lo dio el Señor Jesús. Él es la cabeza, Él es la piedra viva, Él es la piedra angular. Él es el que rige el edificio, Él es la cabeza del cuerpo. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, instrumentos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. Eso es otro tema ahí. ¿Cómo hay recompensa por hacer lo que Dios te mandó a hacer? No lo que no te mandó a hacer. Si tú haces algo que Dios no te mandó a hacer, entonces Él no puede respaldar eso que no te mandó a hacerlo. Pero eso es otro tema. Ya si nos metemos ahí, nos desviamos. Pero mira el verso 9. Porque nosotros somos ¿qué? Qué lindo esa palabra. Colaboradores de Dios. Vosotros sois ¿qué? Labranza. Me decía el pastor Eladio que labranza es como un fruto, una finca. Cuando ya se ve dando fruto, que tú ves todo el plantío ahí, nosotros somos la labranza de Dios. Tú eres como un trofeo que Dios está edificando. Tú has edificado una matita en tu casa. Mira, te la estoy cuidando, me la regaló mi sobrinito y la estoy aquí echando abono y ya va crecido.
y te jactas, ¿verdad? En esa flor, en esa mata que está, pues así es Dios contigo. Él te va dando abono. Hello. Él te va echando para que tú vayas creciendo, llevando palabras para que tú puedas testificar de lo grande y poderoso que Él es en tu vida. Y dar fruto. Y dar fruto. Y otros puedan comer de ti. Hello. Dice, porque somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué más? Ese es el tema de hoy. Somos edificio de Dios. Dígale que está al lado suyo. Yo soy edificio de Dios. Cuando yo te miro a ti, yo tengo que ver el edificio de Dios. Entonces acuérdate que vamos a hablar de dos tipos de edificios. El edificio personal, que tú eres el templo personal, que somos templos del Espíritu. Pero también como iglesia somos el edificio de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Aquí está el edificio de Dios. Pero también hay muchos templos, que es el mismo templo, pero cada uno es un templo del Espíritu Santo. Dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué hizo Pablo? Puse ¿qué? El fundamento. Y otro, oye, si tú empiezas a decir, bueno, si le pones nombre a eso, ya eres carnal. Ya se quitó tu vista de los hombres, del Señor, y lo pones en los hombres. Cuando Pablo empieza a hablar de otro, fíjate, ¿qué significa otro edifica? Mira, otro edifica es lo mismo, sinónimo a sobreedificar. Repito, edificar sobre es lo mismo que sobre. Diga, edificar sobre, edificar encima. Es lo mismo que decir sobre, porque está sobre edificando. Entonces, Pablo lo que dice es, yo puse el fundamento, pero mire cada uno cómo va sobre edificando. Ahí es donde entra cada creyente en mirar, diga mirar. Cuando dice, mire cómo sobre edifica, tiene que decir que hay un compromiso, hay una responsabilidad, hay un cuidado. Que tú no puedes sobreedificar tu vida con cualquier tipo de evangelio, cualquier tipo de palabra. Mire, esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo que esta es la palabra de Dios? Cuando tú edificas con esto, tu vida, tu edificio permanece. Pero si tú edificas con otras cosas, ponte a edificar con horóscopos y con astros y con vainas. Puede ser que la pegue, puede ser que te pegue dos o tres cosas. Mira, sí. Pero cuando viene el viento, el horóscopo no te va a aguantar. Cuando venga la prueba, eso no te va a sostener. Lo que te va a sostener es lo que permanece. ¿Sí? Tu edificio necesita la palabra. Te puede leer un libro de una ciencia y de fulano y el filósofo tal, está bien. Pero si si tú reemplazas aquello por esto, estás en arena movediza. Tu edificio, cuando venga el viento, bendito, se va. Pero si tú edificas tu vida con esto, si tú miras cómo sobreedifica, diga, yo miro cómo sobreedifica. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, oye, y otro edifica encima, pero cada uno, cuando vas a edificar encima, cada uno que mire cómo vas a edificar encima. ¿Cómo vas a sobreedificar? Tienes que mirar. Porque mire, ya el fundamento está puesto. El fundamento lo puso Pablo. Y el fundamento es Jesucristo. El fundamento es la piedra viva, la piedra angular que venimos hablando. Mira cómo dice el verso 11. Porque nadie puede poner otro ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar, ahí está. Cuando Pablo dice, yo pongo el fundamento y otro edifica. Míralo aquí. Si alguno edificare sobre ese fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará ¿qué?
Se hará manifiesta porque el día lo declarará. Oye, todo lo que tú hagas, todo lo que tú edifiques en tu vida va a ser probado. Y si no lo hizo el Señor, si tú no edificaste con el material correcto, si no lo edificaste bajo la voluntad de Dios, si no lo edificaste con la intención correcta, con el material correcto, el día, cuando la palabra dice el día, lo que está hablando es cuando Dios le meta fuego a eso, cuando venga la prueba, cuando la palabra es probada, cuando todo es confrontado. Todo edificio que se edifica tiene que ser probado primeramente para ver si aguanta un huracán. Vienen los inspectores a ver si está bien puesto pues es así, Julio, ¿no? A ver si los cables están bien puestos, si la tubería está bien puesta. Todo tiene que pasar unas pruebas. Y si no pasa, se colgó. Pues el día, diga el día. El día lo declarará. Dice el verso 13, pues por el fuego será revelada y la obra de alguno. ¿Cómo dice tu Biblia? De cada uno. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. ¿Ves? Está hablando del que edifica encima, es lo mismo. Si permaneciere la obra del que sobreedificó, recibirá ¿qué? Eso sí que es bueno. Ahí no está hablando de salvación, porque ya salvo estás. Está hablando de recompensas. Qué bueno es ser salvo y al mismo tiempo tener recompensa. Porque hay unos que son salvos y no van a tener recompensa, hermano. Son salvos así de chiripita. Son salvos por la pura, solo salvos por gracia, pero recompensa no tienen porque andaban en la carne y andaban edificando con cartón y con cristales y no se encargaron de mirar cómo se sobreedificaba ese edificio. Estaban perdiendo tiempo y van a ser salvos porque la salvación no es por obra, es por la gracia, pero no hay recompensa. Qué bueno es llegar a su presencia con recompensa, ser recompensado. Verso 15: y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. No está hablando de salvación, está hablando de la recompensa. Esa obra se va a quemar. Si bien él mismo será salvo, ¿ves? Que la salvación no se pierde. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces el propósito de Pablo es como decir, seamos salvos y llevemos recompensa. No seas salvo simplemente sin recompensa. Cuando tú llevas recompensa, llevas fruto. Tus hijos se benefician, los que trabajan contigo se benefician. El Señor te honra. Y si la obra de alguno se quemare, verso 15, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y aquí yo quiero parar un poquito. Si nosotros entendemos que somos edificio de Dios y somos templo de Dios, cuando usted vaya a sobreedificar sobre su vida, usted tiene que tener muy pendiente que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es tuyo. Yo sé que esto hay que repetirlo y repetirlo hasta que sea parte de nuestro entendimiento, porque por muchos años se nos enseñó una gracia de que tú estás salvo y el cuerpo, olvídate, que eso está. O sea, la carne para nada aprovecha. Pero no, aquí no está hablando de la carne, estoy hablando del cuerpo. Carne y cuerpo son dos cosas distintas. La carne es el viejo hombre, el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Entonces ese templo tuyo fue comprado, ese es el problema. Que Jesucristo derramó sangre por él. ¿Habita en ti Dios? Contésteme, ¿habita? Ese es el problema. Ahí que está el problema. Que Él se metió dentro de ti. Porque si Él morara en el de al lado y contigo no hay problema, o sea, no viviera dentro de ti, entonces tú no tienes compromiso.
El problema es que Él compró tu espíritu y pagó un precio por tu cuerpo, y entonces se metió, se casó con tu espíritu y hizo casa en tu templo. Por eso es que Pablo dice: ¿o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? O sea, yo recibo que esta congregación hace conciencia de esta alerta, de que somos templos del Espíritu. Si tú entiendes esto, tú vas a mirar con qué tú vas a sobrevivir. Tú vas a cuidar tu cuerpo, porque ya tu cuerpo no es tuyo. Pregunto yo, cuando usted está casado, hablo con los casados, no con los solteros, porque los solteros no digan, están solos, pero el que está casado, ¿verdad que su cuerpo usted se lo debe a su marido o a su esposa? ¿Sí o no? Sí. No me contestaron muy... No me digan nada, no tienen que decir, no tienen que confesar nada aquí, solo... por lo menos se supone que sea así, ¿verdad? ¿Sí o no? Que nuestro cuerpo sean de nuestras esposas y el cuerpo de nuestras esposas sea nuestro, ¿sí o no? Pues una sola carne. Entonces, pues así igual, tu cuerpo es de tu marido. ¿Y quién es tu marido? El Señor. Entonces dice: no quiero que ese cuerpo me lo use para otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer entonces? Sí, porque algunos dicen: bueno, como yo soy salvo, yo llevo casado con la misma mujer 15 años o 20 años, yo puedo tener mi canita al aire, porque como sigo siendo salvo. No, porque sufrirá ¿qué? Pérdida. Tu cuerpo, el problema es que tu cuerpo, al tú usar tu cuerpo y fornicar con otra mujer que no es tu esposa, o otro marido que no es tu marido, o otro hombre que no es tu marido, tú pecas contra tu propio cuerpo. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero eso es pecar, porque es que el cuerpo le pertenece a Dios. ¿Me hago entender? Ahora perdón. O sea, el cuerpo, tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Yo hago lo que no puedes, porque el precio, tu cuerpo tiene nombre, y Dios dice: yo pagué por él. ¿Y qué dice él? Guárdamelo para mí, para morada mía. Celoso. Y Dios es celoso. ¿O tú crees que él va, que quiere que tú prestes tu cuerpo para otro marido? No. Entonces mira cómo dice: no sabéis, verso 16, no sabéis que sois ¿qué? Diga: yo soy templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? Mire, eso es lo más grande, Dios mío, lo más grande después de la salvación, es que Dios se metiera dentro de ti. Tú sabes que Dios, oye iglesia, Dios siempre quiso vivir dentro de sus hijos, pero no podía, porque no había pacto para eso. El pecado siempre estaba presente, y Dios siempre tenía este pueblo y mandaba ¿cómo se llama? Terremotos, y mandaba matar. Pero cuando Cristo muere y derrama sangre, ya queda satisfecho Dios. Dice: ahora puedo tabernaculizar, hacer morada dentro de mis hijos y vivir en ellos para siempre. ¿Tú sabes lo que es estar correteando con una carpa por todo el desierto? Aquí, entonces Dios meterse en un cubículo ahí. Dios estaba cansado de eso. Yo quiero morar con mi pueblo, con mi gente. Yo quiero andar en ellos. Yo quiero vivir con ellos. Yo quiero poner mis leyes en su corazón. Yo quiero darles consuelo. Yo quiero llevarlos. Yo quiero mostrarles mi amor. Yo quiero casarme con mi pueblo. Y ya hoy hay algunos cristianos que son salvos e ignoran que son templos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: ¿o ignoráis que somos templos del Espíritu Santo? No podemos ignorar eso. Cuando hacemos conciencia de su morada en nosotros, vamos a mirar cómo sobreedificamos nuestras vidas. No para ser salvos, sino para recompensa. Dice el verso 17, y aquí Pablo empieza a apretar: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. ¿Qué vas a hacer con ese verso?
Ahí no está hablando de que se te pierde la salvación. Porque si se te perdiera eso fuera fácil, pues me pierdo. Pero aquí no te pierdes. Aquí vas a ser salvo para siempre. Pero Dios te destruye. ¿Qué es lo que te destruye? El cuerpo. Si tú destruyes el templo que es de Dios, donde mora el Espíritu, entonces vienen consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Y se afecta en tu cuerpo físico. ¿Está claro? Sí, no, yo quiero que pensemos. Bueno, el espíritu está salvo, pero, sí, el espíritu, pero el entendimiento, tu forma, la parte humana es afectada, paga las consecuencias. Y yo, ¿por qué les hablo así? Porque esto ha sido algo que el Señor ha corregido en mi vida. Yo vengo de una enseñanza donde el cuerpo no importa. Estás salvo y el cuerpo, olvídate. Como quiera tú sigues salvo. Y es verdad, pero no se nos habló de que se destruye el cuerpo. Y no se nos hizo énfasis de que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso hay muchos, que hoy no quieren escuchar esta gracia. Porque se les predicó una gracia con un libertinaje en el cuerpo. Y hoy están en las casas que no quieren saber de esto. ¿Y por qué tú estás aquí? Porque tú entendiste. Y Dios está corrigiendo. Y está corrigiendo en mi vida y a todos nos está corrigiendo. Para hoy poder presentar una gracia pura. Una gracia verdadera que nos lleve a frutos. Porque ¿de qué te vale ser salvo y vivir por ahí sin el caballo amarrado? Verso 17: si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo le llama ese templo? No es que la carne está glorificada. Santo significa es apartada. El templo es separado para uso exclusivo de él. El templo, el cual sois vosotros, santo es. Cuando tú tienes eso en tu mente, ponte a caminar así, en esa conciencia, y vas a glorificar a Dios. Hasta tus pensamientos, no le agrada al Señor esto, lo echo fuera. Todo, porque ya vas a andar. Cuando tú sabes que Él está dentro de ti, tú dices, hago esto, ¿voy allá o no voy? Tomo esta decisión, ¿me conviene esto, Señor? De momento te entra un cuidado reverente de agradar a tu Señor, de agradarlo en todo. Porque ya tú sabes que si te tiras para acá y no es la voluntad de Él, eso el fuego lo prueba y sufre pérdida. Pero si tú sabes que Él te manda a caminar por ahí, tú lo haces, no importa lo que venga, tu casa está firme. Mira cómo Pablo, vamos a Hechos 20:32, antes de partir, mira lo que Pablo dijo. Hechos 20:32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para ¿qué? Sobre edificaros y daros heredad o daros herencia. Lo voy a leer como dice aquí la Reina Valera. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oye, que tiene poder para volvemos a lo mismo, para edificar encima, para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Entonces, nuestras vidas tenemos que ser muy conscientes en cómo edificamos, con qué material, con qué evangelio. Ya no es por obra, ya no es por la ley, ahora es por la gracia de Jesucristo. Y cuando edificamos nuestra vida con gracia, con su palabra, en obediencia a su palabra, el edificio va creciendo. Tu vida comienza a dar frutos, empiezas a tener recompensas de parte de Dios.
Pero ahora en esta última parte, yo quiero hablar sobre cómo Dios edifica a su iglesia, porque ya hablamos de cómo se edifica como persona, pero ahora como iglesia. Vamos a segunda carta a los Corintios. Vamos a comenzar con Mateo 18 primero. Son 3 versos más que 3 o 4 versos que voy a tocar. Mateo 18 y el verso 20 dice, ¿lo tienen? Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí que allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos habían escuchado ese verso antes? Donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí está. Usted sabe una cosa, mire para acá. Ya Dios está dentro de ti. Cuando esos 2 o 3 se reúnen, ya Dios está en esos 2 o 3. ¿Sí o no? Pero cuando se reúnen 2 o más en su nombre, hay otra manifestación de Dios. No solamente Dios está en ti, sino que también Él aprueba el congregarse donde hay más de uno que se congregan. Allí también Él está. Fíjate, Él está en tu casa, tú te quedas en tu casa y Él está contigo. Si hoy tú no hubieras venido, te quedas en tu casa, tú sigues siendo templo del Espíritu Santo. Pero Él dice que si 2 o más se reúnen, ¿qué hace? Él está allí. Él está en medio. Porque ese era el propósito de Dios, estar en medio de su iglesia, de su pueblo. Vamos a leerlo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? Templo. El templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, oye, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Mire para acá, iglesia. Nosotros somos templos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. Pero cuando estamos reunidos así como iglesia, dice la Biblia que Dios habita y anda en medio. Y vamos a entrar en unas aguas un poco profundas o interesantes. Porque en una iglesia particular donde no se honra al Señor y no se honra su palabra y no se le da libertad al Espíritu, Él está pero no puede moverse. Ahora, ¿cómo le agradaría a usted una congregación donde no solamente lleguemos y sabemos que Dios está en nosotros, sino que Él se mueva y Él habite y Él ande entre su pueblo? ¿Ustedes recuerdan el día de Pentecostés? Dice que estaban todos unánimes orando. Oye, y de repente todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y dice que un viento llenó la casa donde estaba. Hubo una manifestación del poder de Dios en viento. Y en otro día, en el capítulo 4, oye, estaban otra vez reunidos orando. Y dice la Biblia que otra vez, diga otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Y el lugar donde estaban, ¿qué? Tembló. Quiere decir que Dios ahí se estaba manifestando en medio de su pueblo, porque estaba agradado de lo que estaban haciendo. Quiero ponerte a pensar. Hermano Zambrano, venga aquí, por favor. Julito, ven aquí. Y Andy. Vamos a ver si lo entendemos.
Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo y Dios mora ahí. Usted es templo del Espíritu Santo y Dios mora ahí. Usted es templo del Espíritu Santo y Dios mora ahí. Y Dios le habla en su casa, y Dios le habla en su casa, y Dios le habla en su casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos dan fe de eso? Amén. Pero ¿qué pasa? Ven, acércate. ¿Qué pasa? Acércate. ¿Qué pasa cuando hay dos o más reunidos en su nombre? Y tú vienes en el Espíritu, y tú dejas tus cargas allá, y tú dejas tus cargas allá, y vienes ahí armado en el Espíritu, alabando, adorando al Señor. Dice la Biblia que Él habita y anda en medio, y empieza a traer palabra a tu vida, y tú la hablas y le edificas a Él, y Él empieza a hablar y habla y le edifica a Él, y entonces unos a otros nos ministramos y el Espíritu Santo empieza a moverse. Hello. Orlando, venga. Es la Biblia. Y se añade otro más, otra piedra viva. Y se añade otra piedra viva en el mismo Espíritu. ¿Y qué pasa? Dice: caminaré y andaré en medio de ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y cuando Dios habla, Él lo oye. Cuando tú le hablas, tú oyes la voz de Dios en tu hermano. Y cuando Él trae una palabra, dice: eso es Dios hablando. Dios me confirmó eso esta semana. ¿Tú sabes lo que dijo el Señor en Apocalipsis? ¿Recuerdan esto? El Hijo del Hombre, Jesucristo, dice, estaba en medio del candelero. Se paseaba en el candelero. El candelero eran las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y Jesucristo estaba en medio de ellos, paseándose. Así quiere Dios pasearse en su iglesia. Si usted no cree esto, usted lo que ha querido es religión. Este es el poder de Dios. Cuando se reúnen dos o más, diga o más. Aquí somos hoy, no sé cuántos más. O más, en su nombre, allí yo estoy. Y Él confirma de muchas formas. Trae confirmación a tu vida, trae gozo a tu vida, trae un quebranto a tu vida, te trae una palabra. Una hermana dice: mira, Dios me dice que no te ocupes de esto que te está preocupando a ti, porque Dios tiene la solución. Y de momento se levanta alguien con una palabra profética: así dice el Señor, y Dios se manifiesta en su pueblo, porque somos piedras vivas. Y Él está edificando estas piedras vivas para levantar un edificio para Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo reciben? Pueden sentarse. Ese es el propósito de Dios: edificarnos como iglesia, como edificio de Dios. Verso 16: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré por vosotros para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el verso 20. El 20. Edificados sobre el fundamento, ¿estamos ahí? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, oye, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Edificándonos sobre esa piedra angular,
la principal piedra. Oye el verso 21. De quien todo el edificio, ahí está el tema, de quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ve que tiene que haber coordinación para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué Dios quiere edificar a su pueblo? Para hacer morada, para que la iglesia sea morada de Dios en el Espíritu. ¿Tú te imaginas que cuando la gente llegue aquí, desde que entren por esa puerta, sientan la presencia de Dios? Ay, pastor, pero la presencia de Dios está en mí. Yo sé que está en ti, lo acabamos de decir. Pero ¿y qué tal si también se manifiesta en medio nuestro? ¿Me hago entender? Sí. Que desde que estén en el parking sientan el impacto del Señor. Que cuando la palabra sea expuesta, la palabra los corta, Dios les confirme. Y Dios confirme su palabra con milagros, con prodigios y maravillas. Yo lo creo, iglesia. Yo lo creo. Diga, somos el edificio de Dios. Yo no sé qué expectativas tú tienes de un ministerio. No sé qué expectativas tú tienes de una congregación. No sé qué buscas. No sé qué anhelas. Pero yo te he hablado de la congregación donde hay dos o más reunidos en su nombre. Yo oro, es mi oración, que Dios edifique una amada aquí, bien concertada y unida entre sí, por las coyunturas, donde cada uno miramos cómo sobreedificamos y donde Dios libremente se pueda pasear en medio nuestro. Mira, donde cuando le adoremos y le alabemos, Él se goce y Él pueda traer paz, Él pueda traer confirmación, milagros y maravillas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie.